internacionales. Bien, compatriotas, vamos a empezar con nuestro primer expositor, doctor Máximo Grillo. Adelante, lo escuchamos. Buenas noches, compatriotas. El día de hoy vamos a estudiar el problema de la anemia en los niños y el futuro intelectual de esos niños. Me he basado fundamentalmente en el trabajo del doctor Jesús Pagace Solano, que es de mi promoción, que es una muy buena investigación al respecto. Y él hace hincapié, ¿no?, de que la hemoglobina, que tiene un alto contenido de hierro, al igual que la mioglobina, ¿no?, actúan en el metabolismo y actúan en el metabolismo del hierro y por consiguiente tiene que ver con los factores de anemia. Pero el hierro, compatriota, no solamente está en la sangre a nivel de la hemoglobina, sino que también se encuentra la mioglobina, que es una molécula que actúa a nivel de rendimiento muscular. Existe también, pues, además de eso, ¿no?, la llamada neuroglobina, que recién ha sido descubierta en el año 2000. Esta neurohemoglobina son moléculas que participan en la formación del cerebro, ¿no? Participan en la formación del cerebro trabajando junto con las llamadas mitocondrias y que permiten no solamente la oxigenación del cerebro, sino que es muy importante en la formación del cerebro. Esta neuroglobina, que sí tiene 24 años de descubierta, es la que da el color gris al cerebro, ¿no?, y es la que forma el cerebro. Por consiguiente, un niño que tiene anemia no llega a formar correctamente el cerebro y este no funciona para el resto de su vida. Esta neuroglobina, ¿no?, es a su vez un depósito de hierro, ¿verdad? Y participa en la neurogénesis, quiere decir que participa no solamente en la formación del cerebro, sino que en todo el sistema nervioso, el simpático y el parasimpático. En otras palabras, esta neuroglobina es la responsable, ¿no?, de nuestras capacidades neurológicas de todo nuestro sistema nervioso. Pues bien, ¿qué ocurre, no?, si hay una anemia desde antes de los 5 años? Y debemos de decir que de todos los exámenes que se han hecho a nivel de medicina en relación con las anemias, el Perú es el que tiene el mayor porcentaje de menores con anemia crónica, compatriotas. Repito por segunda vez, el Perú tiene el mayor porcentaje de niños con anemia crónica, y lo repito por tercera vez, el Perú tiene el mayor porcentaje de anemia crónica en los niños. ¿Qué dice la investigación de Palacios? Dice que el 44% de los niños urbanos sufren de anemia. Y dice que el 70% de los niños rurales también sufren de anemia. ¿Qué significa eso, compatriotas? Que se ha comprometido la totalidad del futuro de todas una generación y de todas las generaciones de niños anémicos anteriores. Pues bien, ¿y cómo afecta el déficit de la neuroglobina producida por la anemia, ¿no? Afecta la capacidad de interpretación de la lectura, la capacidad de matemáticas y la capacidad de desarrollo del conocimiento científico. En otras palabras, compatriotas, ¿no?, la anemia crónica de nuestra población, particularmente de nuestros niños, es un plan de destrucción de nuestra población para mantenerla eternamente supeditada en la ignorancia y en la incapacidad. Hace unos días, con gran aparato, dicen que más del 51% de la población peruana está en riesgo alimentario.
Mentira, son más compatriotas el porcentaje. Pero el solo hecho que admita que más del 51%, ¿qué nos dice? Que el Perú es un país de muertos de hambre. Eso nos está diciendo, pues, de muertos de hambre. Eso significa más del 50% en déficit y en peligro alimentario. Somos nuevamente un país de muertos de hambre. Pues bien, ¿qué significa esto? Demagógicamente, en los hospitales te dicen, den pastillas de hierro a los niños y se acabó la anemia. No es así, compatriota. No es así. Porque el hierro, para que sea usado en toda su capacidad en un organismo, tiene que estar como alimento antes que como medicamento. ¿Por qué, compatriotas? Tú le das una pastilla de hierro a un niño, que es una dosis alta, el hígado inmediatamente produce la exidina, que ¡pum! Impide la absorción del hierro, porque capta que ha entrado en demasiado alto. Y al impedir la absorción del hierro, la acción de la exidina, ¿qué significa? Que esa dosis que le estamos dando no tiene efecto, pues, sino que el hierro, ¿de dónde tiene que venir? De la comida, pues, del alimento. Ese es el aporte de Jesús Palacios, ¿no? ¿Qué ocurre después del efecto de la exidina? ¿No? Que tiene que nuevamente formarse la ferroportina para que nuevamente el organismo pueda absorber el hierro. Quiere decir que eso que darle pastilla o darle limadura de fierro, no resuelve el problema de la anemia, pues, por el contrario, lo puede agravar. Lo que tiene que hacerse es darle de comer a los niños. Y aquí surge otra parte del problema. Muchos no saben, ¿no? Que el vocero del Palacio de Gobierno, el que sabe hablar en nombre de la DINA, ¿verdad?, ha sido presidente del Cuadro Guarma, y que el actual ministro de Desarrollo e Inclusión Social, que era el ministerio que tenía la DINA antes de ser presidente, trabajó con ella. Y por lo tanto hay una cadena que va desde DINA al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la anemia. Y es un negocio. ¿Por qué, compatriotas? Le digo, toda la gente que trabaja en Coyoalma forma parte de la estructura de poder de Dina Boluarte. Y por lo tanto, Dina Boluarte es responsable de todo lo que pasa en esa institución de Coalifarma. ¿Cuánto ha ganado, ¿no?, la empresa Simón con lo que fabrica para el Coalifarma? Solamente hasta la mitad de este año ha ganado 82 millones de soles por los contratos firmados con el gobierno de Dina Boluarte. Lo que quiere decir que al año son más de 160 millones de soles, pues. Y son 160 millones de soles, ¿para qué? Supuestamente para darle alimento a los niños. ¿Pero qué alimentos ha dado Coalifarma? Enlatados, podridos, infectados y tóxicos. Que intoxicó a los niños de Coalifarma, compatriotas. Y mucha gente dirá, qué mujer más irresponsable de la DINA. ¿Cómo se presta para eso? Y es que yo tengo la convicción, es mi opinión, que esa comida malograda que le han dado a los niños en Puno no ha sido error ni casualidad. Forma parte de una conspiración para destruir a nuestra niñez. ¿Por qué le digo eso, compatriotas? Porque el gobierno de Dina Boluarte es el gobierno de Keiko Fujimori. Y no debemos olvidar que no solamente a Keiko Fujimori,
está metida en este gobierno, sino también los presuntos y autotitulados masistas leninistas de Vladimir Cerrón son co-gobierno, ¿no? ¿Y por qué decimos que está, y es el plan de la Keiko? Porque no olvidemos, compatriotas, el famoso informe infame del Servicio de Inteligencia del Perú de Fujimori y Montesinos, donde se establece la doctrina del excedente poblacional nocivo. Esa doctrina del excedente poblacional nocivo, ¿qué es lo que busca? Busca reducir a nuestra población porque la considera un excedente y nocivo más encima. O sea que para el fujimorismo, al igual que para Vladimir Cerrón, el pueblo peruano es nocivo, es un excedente que no tiene derecho a existir. Esa doctrina fue aplicada a través del programa de control de natalidad forzado, del cual compatriotas, está el actual, fue dirigente del actual Aguinaga, que era el ministro de Salud de Fujimori y que ahorita está el congresista. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo a Keiko? Dijo que ella estaba de acuerdo con ese programa de asistivización forzada y que ella iba a hacer lo mismo. ¿Sabe usted, compatriotas, teniendo en cuenta la cantidad de hijos por mujer peruana que han dejado de nacer y han reducido la población peruana proyectada para este año del 2024? Porque las mujeres estilizadas no tuvieron hijos, y al no tener hijos, esos hijos no tuvieron hijos a su vez, y no dieron nietos. Se calcula que el plan de control natal de Fujimori ha reducido en 9 millones de peruanos lo que debía ser la población actual. Si eso no se llama exterminio o genocidio, ¿cómo se llama? Y Keiko a ellos lo han hecho bien y que ella va a hacer lo mismo. Y dijo más, al estilizarla le hemos hecho un favor, dijo. Y el imbécil de Kenji, ¿qué dijo? No, esas no son estilizaciones forzadas, son estilizaciones no voluntarias, imbécil. Tiene que entenderse de que lo que ha pasado con los niños envenenados en Puno forma parte de la doctrina del excedente poblacional nocivo. Para el fujimorismo y para el gobierno de Dina Boluarte, esos niños son excedente poblacional nocivo. Y por eso se envenenan con la comida de Qualifarma. ¿No? Y por eso, compatriotas, le dan comida podrida y en mal estado. Eso no ha sido un error. En mi opinión personal, eso es el resultado de la conspiración y la aplicación de la doctrina fujimorista del excedente poblacional nocivo. Los puneños tienen que ser distinguidos o a través del control de la natalidad o a través de la vaga, como hizo Dina, y botarla en Puno, o a través de comida malograda para los niños. Eso es producto de una conspiración criminal que obedece a la doctrina de excedente poblacional nocivo, doctrina creada, financiada y desarrollada por el fujimorismo cuando era el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Sabían ustedes que el vocero de la presidenta ha sido presidente de Qualifarma? ¿Saben que el actual ministro de Desarrollo e Inclusión Social ha trabajado con la Boluarte en el ministerio ese? ¿Saben que es una danza de millones, que solo en el primer semestre se han tirado 80 millones de soles? Eso es lo que el pueblo no sabe, pues, compatriotas. Eso es lo que el pueblo no sabe. Es la aplicación de un plan siniestro. Y lo voy a decir más, compatriotas. Miren, ¿cómo es posible que existan esas tasas de nutrición infantil? 70% en zonas rurales, 48% en las zonas urbanas. En un país
que se ufana de tener una excelente industria agroexportadora. En un país que hace 10 días firmó con el representante chino para que Perú le venda carne de res y de chancho por un total de 5.000 millones de dólares. O sea que en el Perú se va a producir pues arándanos, chancho, vacas y todo lo que quiera, no para que el pueblo coma, sino para que las empresas extranjeras se llenen de plata con eso. ¿En qué se beneficia el pueblo peruano? Con la famosa agroindustria exportadora, que son reclamadas nuestras partes, que son las mejores. Pero eso no se lo come el pueblo peruano, pues. No se lo come. La tierra de nuestros ancestros, la tierra que heredó el pueblo peruano, no es para que coman ellos, es para que coman el extranjero. El ganado, la carne que se produce, se va a producir, no es para que coman los peruanos, es para el extranjero. La pota y la anchoveta no es para que coman los peruanos, se la llevan y la exportan al extranjero. Y eso les explica, compatriotas, no solamente por qué el 70% de niños rurales son anémicos crónicos y el 48% de los niños urbanos son anémicos crónicos, ¿no? Sino, compatriotas, que también explica por qué Perú tiene primer lugar del mundo. Repito, primer lugar del mundo. Y de nuevo, primer lugar del mundo en tuberculosis multidrogo resistente. Somos un país de tísicos y un país de muertos de hambre. No lo digo yo, lo dicen las cifras. ¿Por qué creen ustedes que han cambiado al director de DNEM, Instituto Nacional de Estadística e Informática? Porque se negó a cambiar las cifras y los informes que dio el INEM, porque el gobierno le exigía que las modifique para que el pueblo peruano no sepa la verdad. Por eso lo han sacado. Vean al extremo que está llegando este gobierno, que son satánicos, compatriotas. ¿Cómo puede haber tanta maldad, tanta codicia? ¿Cómo alguien puede odiar tanto a su pueblo? Porque eso ya es obvio, pues. No, no es simplemente codicia, es odio. ¿Cómo este gobierno se puede sumar, ¿no?, a la política de exterminio de nuestro pueblo? O lo exterminan a balazos o con comida malograda para los niños. ¿Cómo es posible, compatriotas? ¿Cómo es posible, ¿no?, que este gobierno haya firmado un convenio para vender 5.000 millones de dólares en carne china, a sabiendas que el pueblo acá se muere de hambre? Por eso quemaron pues los incendios en la zona selvática. Y se hicieron los locos. Indiferencia, no fue indiferencia, fue conspiración, compatriotas. ¿Qué pasó con esos dos hombres que los acabaron incendiando los bosques con 2 galoneras de gasolina? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Dónde está el resultado de esa investigación? Tenemos un gobierno que le ha declarado la guerra al país, pues lamentablemente hay que decirlo, pues. Nos odia, nos quiere exterminar, simple y llanamente. Y eso, compatriotas, está de acuerdo con el planteamiento del congresista fujimorista de Salzburgo. ¿Se acuerdan cuando planteó la expulsión de los aymaras de Puno? Ni no se puso mata a balazo o con comida malograda. Y mata de chiquitos porque cuando crecen son peligrosos. Estamos frente a una gente que ya no es solamente una cuestión de reacción, que sea reaccionario de derecha. Eso ya es psicopatía, compatriotas. ¿Cómo alguien puede ser tan perverso de hacer ese tipo de planteamientos? De hacer esos planes siniestros. Pues yo no me trago cuento que eso ha sido un error. Eso ha sido intencional. Es la aplicación del concepto de excedente poblacional nocivo.
En este momento, compatriotas, en esos, en esos crímenes, no solo está la Keiko, no solamente está Dina Boluarte, está también los llamados Maceta Benítez de Redimiso en el Congreso, porque ellos son gobierno, ellos están gobernando y por consiguiente son culpables y responsables de todos los crímenes del gobierno de Dina Boluarte, porque son cogobierno. ¿Cómo será, compatriotas? El temor llegó lo que tiene nuestro pueblo, que este Congreso, con los votos de la gente de Vladimir Salón, apoyó y formó el convenio para que las tropas norteamericanas en nuestro país participen en acciones de interdicción, o sea, utilizando sus armas, para que arrojen napalm a nuestra población y maten a nuestra población los yanquis. Es solo cuestión de tiempo, compatriotas, porque eso está en el convenio que ha firmado incluso el gobierno de Boluarte. Ese es el destino que el Congreso peruano, que el gobierno peruano, que el fujimorismo nos ha trazado. Yo diría a ustedes, de las cifras que yo he presentado, de los 80 millones, perdón, 82 millones, ¿cuánta gente sabía? ¿Cuánta gente sabía que el vocero de Palacio ha sido presidente de Guayufarma? Y por tanto el responsable de toda la basura que esta entidad del gobierno y manejada por Dina Boluarte a través de sus representantes ahí, le ha hecho al pueblo peruano. Porque ella es responsable, es su gente, han trabajado con ella, ella los ha puesto ahí. Así que no puede lavarse las manos. Por eso, compatriotas, estamos enfrentando un plan diabólico, hecho por mentes enfermas, desesperados porque quieren irse ultramillonarios, compatriotas, de este gobierno. ¿O alguien cree que la entrega de nuestros recursos ha sido gratuita? Siempre en esos convenios, compatriotas, cobra la coima. Porque uno está chupando el dedo, porque uno está viejo para eso. Por eso, compatriotas, somos testigos de un deterioro de nuestra población programado de hace tiempo y aplicado también por este gobierno. Por eso, en el informe PISA, nuestros niños sacan el último lugar del mundo. Conforme me corresponde a un país como el Perú, que tiene el más alto porcentaje mundial de niños con anemia, que tiene el primer lugar del mundo en la tuberculosis multidrogo resistente. Eso es nuestra nación, compatriotas, ese es nuestro país. Y es por eso que el etnocacerismo se levanta y se presenta como la opción para revertir esa situación. Que yo sepa, compatriotas, ni siquiera los más grandes tiranos que han existido, por lo menos en nuestra región, se les ha ocurrido planes tan diabólicos como el que está aplicando este gobierno. Y cuando hablo de este gobierno, compatriotas, no estoy hablando solamente de Dina, sino también del Congreso, también de la Keiko, porque ellos son el gobierno. Es un triunvirato satánico que quiere la destrucción de nuestra población. No porque yo lo diga, sino porque los hechos lo demuestran. Yo no estoy mintiendo. ¿Es verdad o no es verdad que tenemos la tasa más Buenas alta de noches, no niños los anémicos? escucho. ¿Verdad? ¿Es verdad o no es verdad que tenemos el primer lugar del mundo en tuberculosis multidroga? ¿Es verdad? ¿Es verdad o no es verdad que el gobierno ha firmado un convenio para vender carne por 5.000 millones de dólares a China? Es verdad. Porque el cacerismo nunca miente y nunca se equivoca, compatriotas. Yo los desafío que demuestren que lo que yo he dicho no es cierto.
Si está publicado incluso. Por eso, compatriotas, el hambre de nuestros niños, que significa la práctica del deterioro de todas las generaciones de peruanos, porque si hasta los 5 años usted es anémico, ya te jodiste, ya no te va a desarrollar el intelecto. Ellos lo saben también como lo sé yo, porque es de conocimiento público. Y por eso mismo lo aplican, porque que nuestros niños sean excedente poblacional nocivo, que se den comida podrida, que sean anémicos y que dicen la culpa que el agua estaba contaminada, eso es conspiración, compatriotas. Eso no son errores, es conspiración. Eso obedece a un plan siniestro. Tienen que entenderlo. Las cifras que yo les he dado, los nombres que les he dado, las cantidades, ustedes mismos pueden colaborarlo, porque ven lo que hacemos siempre, dice la verdad, compatriotas. Por eso, compatriotas, por eso es que es necesario, en primer lugar, ilustrar al pueblo sobre estos acontecimientos. Porque va a llegar un momento, compatriotas, y se lo digo desde ya, ¿no?, en que el cacerismo tiene que organizarse. Eso que van a abrir las cárceles, más cárceles para meter a los delincuentes, pamplinas. Ahí van a meter a los sindicalistas, a los endocaceristas, a los patriotas, y a todo aquel que se oponga al plan siniestro del imperialismo que es implementado por el Congreso y por el Ejecutivo. Compatriotas, esa ley que al comienzo querían poner el nombre de terrorismo urbano, le han cambiado el nombre, pero no han cambiado ni pija, ni un artículo, es lo mismo, porque es una ley que no busca acabar con la delincuencia común, porque la delincuencia común es funcional de este gobierno, porque la delincuencia común es este gobierno mismo. No, no se van a encerrar en la casa ellos mismos, pues, ni de vaina. Simplemente es un pretexto para perseguir a los que exigen respeto a los derechos de nuestra población y la salvación de nuestra patria. Eso sería, en una forma muy sintética, ¿no?, lo que tendría que decirles el día de hoy. Y no se olviden, compatriotas, no se olviden que al trato este lenguaje siniestro corre el billetón, pues, el billetón. Solamente a comienzos de este año, Qualifarma le ha pagado a esa empresa de gente del gobierno, porque son gente del gobierno, allegados al gobierno, 83 millones de soles, a cambio de envenenar a los niños. Bueno, esa es una forma muy sintética, y cualquier pregunta estoy para resolverla. Gracias, compatriotas. Gracias, doctor Máximo Grillo, por su exposición. Ahora vamos a dar tiempo a nuestra expositora, la doctora Marlene Ortega. Doctora Marlene Ortega, la escuchamos. Adelante. Buenas noches, apreciados compatriotas. Siempre es grato estar en la escuela, compartir con todos ustedes lo de actualidad, ¿no? El tema de ahora, la desnutrición, es realmente un tema muy sensible. No, no sé si sería apropiado que yo pudiera compartir una experiencia personal con ustedes. Sí, quizá mis palabras puedan sonar un poco graves, pero lo quiero decir. Y antes les pido mil disculpas porque es un tema muy sensible para mí. Cuando ocurrió
este asunto, me eché a llorar en plena clase. Yo había tomado un examen, enseño química, había tomado un examen y casi todos los alumnos, yo podría decir un 70%, tenían 0. Y esto puede ser revalidado con las cifras que el INEI, este gobierno dice que la desnutrición está, por ejemplo, en Apurímac, oficialmente en 55.8%, ¿no? Yo diría que en realidad es un 70-75%. Tomé el examen y empecé a evaluar con los jóvenes, uh, entablando un diálogo para que me dijeran por qué habían obtenido esas notas tan bajas. Entonces, un joven, siempre recordaré ese momento, dijo, profesora, no puedo memorizar. Yo he estudiado, yo leo, pero no puedo memorizar. Y en su carita se notaba una expresión desesperada. Dijo, pero sí, profesora, yo puedo hacer, yo puedo, puedes decirme que empiece a trabajar con un pico, con una pala, lo que yo puedo barrer la universidad, pero lo puedo hacer, pero no puedo memorizar. Me causó una tristeza tan grande y hasta ahora me emociona y siempre me llama a tener lágrimas. Disculpen, colegas. Es la anemia crónica que nuestros jóvenes, nuestros niños padecen por culpa de la corrupción. Nosotros somos un país rico, pero nos han empobrecido estos gángsters que están en el gobierno. Nuestros jóvenes y nuestros niños son víctimas y ahora más que nunca, cuando nos introducen en esta economía de libre mercado, porque nosotros no somos ni libres, ni tampoco tenemos acceso al mercado. Claro, no me refiero al mercado de abastos municipal, ¿no? No somos un país en el cual podamos entrar a pie firme en el empresariado para obtener ganancias. Somos un país segregado. Nos mantienen pobres a propósito. Entonces, es triste ver a un joven que tiene deseos de romper el círculo de pobreza que ha vivido y que los procesos cognitivos no los pueda llevar porque el cerebro está mal formado por falta de alimento. Pero estos jóvenes tienen deseos de salir adelante. Y es este gobierno corrupto, y no solo este, sino todos los que han venido 500 años atrás, los que se han encargado de exterminar a nuestros jóvenes. Y hablar de la pobreza que lleva a la desnutrición es el cuento de siempre. A veces nos causa risa, ¿no? A veces nos causa tanto, ya no sabemos ni qué hacer, si reír o llorar, frente a la estupidez del gobierno. Si ustedes vieran en los centros de salud, alimenta a tu hijo con comida nutritiva, alimenta a tus niños con hierro. ¿Con qué va a alimentar si el padre ni siquiera gana el mínimo vital?
Y el maestro Grillo hablaba de Caliwarma, esa institución que envenena a nuestros niños con alimentos descompuestos. El MIDIS, o el Ministerio de Desarrollo, gracioso es el nombre, e Inclusión Social, tiene programas, ¿no? Cuna Más, Pensión 65, Caliwarma, Juntos, Contigo, Foncodes. ¿Y cuántos millones ha recibido en el 2023? 6.369 millones. Y en el 2024, 6.416 millones. ¿Qué ha hecho con eso? Envenenar a los niños. Con semejante cantidad de dinero, 6.419 millones, solo ha servido para enriquecer a estos gángsters en el gobierno, a estos parásitos, pero no ha tenido una sola política asertiva para luchar en contra de la desnutrición. Es más, las cifras oficiales demuestran que se ha incrementado los estándares de pobreza, por lo tanto, de desnutrición. Y no podemos luchar contra esta plaga. Aún no tenemos la capacidad para poner en el gobierno a gente que ame al Perú y no a esa pléyade de inmigrantes que por naturaleza, por su misma condición de inmigrantes, nos odian a nosotros, a los dueños de esta tierra, porque cuánto quisieran apoderarse de nuestras riquezas y lo están logrando. Es triste, aquí yo hablo de Apurímac, es triste ver a los jóvenes, a los niños, con un deficiente desarrollo cognitivo. Eso se ve en sus condiciones emocionales. No tienen capacidad para entablar convivencias pacíficas. Se alteran fácilmente. Y esas son consecuencias de lo que bien ha explicado el doctor Grillo. Además de que tienen un deficiente desarrollo físico. Eso se ve en la piel, en los ojos, en la dentadura. Y para nosotros, principalmente, yo creo que para los docentes, asistir al aula con ese tipo de jóvenes es una tortura diaria. Y siempre que hablo de esto me conmueve, compatriotas, discúlpenme. A veces por principios académicos debemos de poner una prueba que no considere estos aspectos. Pero yo particularmente sí implemento aspectos que cuando veo que mis alumnos no tienen capacidad para memorizar, entonces yo los llevo al laboratorio para que en la práctica puedan aprender cómo es una transformación química, cómo es una transformación física, y ellos tocando, palpando, viendo, aprenden. Eso me fortalece como maestra, eso me fortalece y me da esperanza de que esos jóvenes que vienen de la pobreza, a la cual están condenados, puedan salir adelante. Nuestro país es rico. Semejantes índices de pobreza y desnutrición que bordean el 70%, las cifras oficiales dicen 55%, y yo no creo que sea así, contrasta con los vagones y vagones de camiones y trenes encapsulados
que trasladan el mineral desde Apurímac a la costa. Y que todos aquí, aquellos que piensan y sostienen ser gobernantes y representantes, en realidad son una pléyade de sinvergüenzas. Es hora, compatriotas, de que nosotros podamos organizarnos. Demos todo de nuestra parte para organizar y hacer entender al pueblo peruano que no es necesario utilizar armas de destrucción masiva, como están haciendo en Gaza, pero si hay algo más efectivo para matar a nuestros jóvenes es condenarlos al hambre, a la desnutrición, para que en un plazo muy corto ellos puedan morir y que su vida no sea productiva y que no tengan oportunidades de desarrollo. Esa es una forma certera de matar a nuestros jóvenes. Y no lo podemos permitir, compatriotas. Si nosotros hemos llegado al nivel en que estamos y tenemos capacidad para organizarnos, estamos representados ahora en un partido, hagamos, compatriotas, nuestro mayor esfuerzo. Que entre nosotros no haya discrepancias. Puede haber desacuerdos, pero sí se puede mejorar. Pero no puede haber discrepancias insalvables que permitan odiarnos unos a otros. Por lo menos entre nosotros no, compatriotas. No podemos permitir que nuestro país sea condenado a una muerte lenta, a pesar de que tenemos un beneficio natural en toda nuestra capacidad productiva de alimentos. Y yo conversaba hace poco con unos jóvenes de la universidad y me decían, profesora, en mi tierra ha ocurrido un milagro. Así le dije, ¿qué milagro? En las montañas ha aparecido una enorme cantidad de cuyes salvajes. Habrá 20,000 más, habrá, profesora. Yo le digo, bueno, es muy bueno comer caldo de cuy, claro, pero y estamos haciendo trampas para coger cuyes. Y yo le digo, sí, hay que si hay tanto cuye aparecido así, tienen que ir a cazar y comer diario. Sí, profesora, a eso nos estamos dedicando. Miren, compatriotas, cómo la naturaleza es bondadosa con nosotros. Nuestra madre tierra. ¿Cuánto creen, compatriotas, que cuesta el kilo de carne acá en Abancay? 20 soles. Parece inaccesible para muchas personas. Y todos sabemos que la carne roja es un elemento primordial para la absorción de hierro. No hay otra. El hierro que está en las carnes rojas es imprescindible para la estructura biológica que permite absorber hierro. Seguiremos hablando al respecto, compatriotas. Perdonen mi flaqueza, pero es que este tema de la desnutrición a mí me saca de quicio porque yo veo cómo a nuestros jóvenes se les condena desde la época prenatal a que nazcan con anemia y luego esta se convierta en una desnutrición crónica. Muchas gracias, compatriotas, y disculpen una vez más. Gracias, compatriota Marlene Ortega, por compartir su experiencia y que realmente tan cruda, real, y que realmente nos parte el corazón a todos nosotros.
pero a la misma vez nos da la convicción y firmeza para seguir en este proyecto y que tenemos que cambiar nuestra patria. Bien, vamos a dar ahora el tiempo al compatriota Roberto Niño de Guzmán. Compatriota Roberto Niño de Guzmán, adelante, lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, realmente conmovido con las palabras de la doctora Marlene Ortega. Yo comparto ese sentimiento de impotencia de un país tan rico como el Perú. Tengamos un país reconocido por su gastronomía, hay esa cantidad de niños que no comen bien. Y le digo una cosa, compañera Ortega, compatriota Ortega, el día que una persona de acá, de este grupo, no se conmueva hasta las lágrimas, como yo y como usted, por lo que pasa con los niños, el día que lo veamos como un titular más, ese día hemos dejado de ser humanos, ese día nos volvemos máquinas, nos volvemos autómatas. Mientras sigamos quebrándonos de corazón, algo se puede hacer, aunque sea una batalla que sabemos que podemos perderla. Pero el día, le vuelvo a decir, compatriota Ortega, que no nos quebremos más con lo que usted ha dicho, hemos perdido la condición humana. Lo dejo ahí. La desnutrición en el Perú, voy a hablar con cifras, y aquí hay gente que conoce el tema, seguramente. Para que un niño pueda desarrollarse normalmente, crecer, estudiar, retener lo que se le enseña en el colegio, aportar, procesar lo que se le enseña y aportar qué es lo que necesita el Perú, que es tecnología y desarrollo en el terreno universitario, porque hasta el día de hoy somos simplemente una universidades abrelatas que nos traen todo el extranjero. Abrimos la lata, tratamos de entender, aplicamos programas que ni siquiera a veces sabemos de qué se tratan. Yo le digo, sin ánimo de tratar mal a nadie ni denigrar a nadie, yo tengo amigos ingenieros en minas, ingenieros en empresas grandes, lo que hacen ellos como trabajo se puede aprender fácilmente en 6 meses. No necesita ser ingeniero de 5 años ni maestría, porque simplemente repetimos cosas que vienen del extranjero sin procesarlas, sin racionalizarlas, simplemente la aplicamos. Somos abrelatas de cosas que vienen del extranjero. Y tiene mucho que ver esto con lo que está hablando hoy día, ¿no? Le decía que para un niño que desarrolle en plenitud su condición intelectual, física y emocional, tiene que consumir entre 1.300 y 1.500 kilocalorías al día. En el Perú ni la mitad se consume. ¿Ya? En el año 2024, y es un reporte de la Sociedad de Comercio, tenemos 12.2% de desnutrición extrema, que eso es gravísimo. O sea, que quiere decir que 1 de cada 10 niños está totalmente desnutrido. La anemia en el Perú, el 2024, ha pasado desde el 2021 de 38% a 43% en los niños. 43% de anemia infantil, ya se ha hablado en esta presentación, todo eso que implica, ya lo voy a hablar más tarde. Esos son datos de la UNICEF de este año. La anemia infantil, como se ha hablado, es simplemente la insuficiencia de glóbulos sanos, entre otras cosas que nos sirven para que una persona se desarrolle normalmente. Las consecuencias de la anemia infantil, que es lo que se está viviendo en el Perú y lo que ha retratado la doctora Ortega entre lágrimas, y lamentablemente hay que darle la razón, es el retardo en el crecimiento. Y ahí lo vemos en el fútbol, ¿no? Ahí lo vemos en el fútbol. Es el mejor ejemplo del peruano. Usted quiere conocer un país, mire su equipo de fútbol. Con una pierna nos hace volar. Cualquier argentino que está acostumbrado a comer carne, ¿no? Con una pierna lo hacen volar. Ahí está el promedio peruano de estatura, ¿no? Retardo en el crecimiento. Vulnerabilidad en enfermedades. Cualquier cosa que pase por el aire lo enferma. Y súmele a eso que no tenemos capacidad de ir al médico, súmele a eso que no tenemos medicamentos, ¿no? Hablando de los niños, ¿no? Dificultades cognitivas, quiere decir que no es capaz de procesar, entender e interpretar lo que se aprende en clase, cómo se le puede exigir a un muchacho, lo que decía la compatriota Ortega, ¿no? No puedo entender su clase, pero deme una pala y ya le hago una zanja, ¿no? O sea, disculpen la expresión, como
como autómatas, como animales que solamente sabemos hacer una cosa, por falta de alimento, en un país que tiene todo para ser el país con, con gente mejor alimentada, ¿no? ¿No? Los niños tienen problemas en la concentración, en el aprendizaje, problemas de memoria, no retienen nada, habilidades motrices, ¿no? Limitación educativa, no son capaces de aprender lo que se les enseña en el colegio. Pero esto como sociólogo lo aporto yo, pero hay estudios que hablan sobre eso. Esto es un reporte de la World Division American Latina, es una ONG internacional a la que yo tengo acceso, del 2024. Y hay dos puntos que me han llamado la atención: problemas emocionales y psicológicos por la falta de nutrición, de hierro, de calorías, de carnes rojas, de huevos, de leche, de jugo de naranja, etcétera. Miren lo que les voy a decir, lo que pasa con estos muchachos que nombraba la doctora: depresión, baja autoestima, dificultades relacionales y sociales, mortalidad infantil, ¿no? Y eso es lamentable. Ustedes dense cuenta, esos muchachos que están desnutridos en los pueblos, mal vestidos, casi no miran a los ojos. Inconscientemente es lo que dice este estudio, ¿no? Es un estudio muy, muy serio, ¿no? Depresión y muy baja autoestima, porque saben que tienen una deficiencia en alguna parte, no son capaces de interpretarlo, pero se dan cuenta que no pueden aprender, no pueden correr, no logran sus objetivos personales y eso los limita, los frustra, ¿no? 10 muertos por 1000 en el Perú, cifra de 2024, por una mala alimentación de la madre. Madres desdentadas, con el cabello claro, no porque sean gringas, sino que no tienen suficiente proteínas para colorear el cabello. Usted no ha visto por la calle, en la serranía, esos niños que tienen el cabello casi rubio. Es por falta de alimentos, señores. No es por otra cosa, ¿no? Lo que decía el doctor Máximo Grillo es realidad. Hay un gran aumento de la producción agrícola, pero ¿qué sabe lo que estamos produciendo? Arándanos. ¿Quién come arándanos? Espárragos. ¿Quién come aquí espárragos? O sea, exquisiteces, delicateces que van al extranjero, ¿no? La minería que representa el 9% de la población tiene toda la atención del gobierno y tiene toda la luz verde, y nosotros no comemos minerales. Entonces, todas estas cosas, el agro, la exportación agraria, en su mayoría espárragos, mangos, caña de azúcar, sobre todo arándanos y otras exquisiteces que no se consumen acá, son para beneficios de otros. ¿Y sabes por qué? He escuchado que se dice acá: el Perú tiene las tierras más fértiles. No tenemos nada, porque las tierras ya son propiedad privada. Se ha manejado de alguna manera este sistema neocolonial capitalista, que el que tiene capital, el que viene de Chile con un capital fuerte, compra la tierra. Eso quiere decir compra el país, porque el país está hecho de tierra y produce lo que le da la gana, porque ya no nos pertenece. Esas hectáreas que están en Ica, que son de compañías chilenas que ahora producen pisco para mejorar su pisco de quinta que hacían en su país, ahora producen uva en Ica y lo venden al extranjero como si fuera pisco chileno, cosa que no consumimos. Pero ya no es nuestra tierra. Ese kilómetro cuadrado que regaló Fujimori a Ecuador para arreglarse con el CENEPA, ya no nos pertenece, ya no es Perú. Cualquier país que se compre un territorio, ese lo maneja como le dé su gana, ya no le pertenece al Perú. Entonces, por supuesto, si lo que necesitan los muchachos de los colegios es leche, carne, huevos, y el Perú le va a pagar por eso 3 soles, y si sabe que le van a pagar en arándanos 20 soles en el extranjero, y como es propiedad privada, evidentemente va a producir lo que le consumen en el extranjero. Esa es la raíz del problema de la desnutrición en el Perú, ¿no es verdad? Eh, yo le decía, ¿no? Los productos, la gran producción nacional lamentablemente está yéndose al extranjero, y esto es una cosa que tenemos que mirar con mucho cuidado, ¿no? Bueno, eh, aquí no solamente vamos a hablar como se han hablado, de la calamidad, de la desnutrición infantil. Ya se ha dicho que los niños peruanos son los que menos retienen y menos resultados tienen en las pruebas educativas a nivel mundial, y tiene mucho que ver con la nutrición, ¿no?
Y le digo estas cosas, yo hablaba con un nutricionista, ¿no? Un muchacho, un niño que no toma jugo de naranja, no toma leche fresca, no come huevos, carne roja, pescado, verduras, está mal alimentado. Sin ánimo de comparar, ¿no? Este es un país, el Canadá, donde yo vivo, que ya quisiera tener la quinta parte de las riquezas agrícolas que tiene el Perú. Acá solamente crece papa y manzana porque todo es hielo. Aquí el agro no cuenta porque durante 8 meses está lleno de nieve y mata cualquier producción agraria. Todo viene de México, que pasa por tren por todos los Estados Unidos. Aquí lo que se vende en este país es tecnología, han invertido mucho en educación, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una mujer en Canadá está embarazada y no tiene recursos, el gobierno le da un vale, un cupón, para ir a cualquier bodega y recibir huevos, leche y jugo de naranja durante todo su embarazo y un año después del embarazo. Un país que no tiene esos recursos. Y el Perú, teniendo todo eso, no puede hacerlo, ni siquiera pagando, porque las tierras que la producen están en manos privadas que responden a los intereses de países extranjeros porque se les paga más. Entonces, ya no digan más que el Perú tiene, no tenemos nada, ya se han vendido las tierras. Y del momento que se venden las tierras, ya no son nuestras, pues. El que compra esos terrenos, esos grandes campos agrícolas e invierte en tecnología y en maquinaria, y es para su beneficio propio, ¿no? ¿Qué propongo yo? El diciente, el que les habla, ¿qué propone? Y esto lo voy a poner a juicio de ustedes, si me lo permiten, para recuperar de alguna manera el poder adquisitivo y que nuestros muchachos, no esta generación, porque ya está perdida, pues ya el muchacho que tiene 13, 14 años es un futuro, eh, una persona que no va a lograr sus objetivos como debiera el día que se encuentre en la pelea en una cancha de fútbol o se presenta en un trabajo, pues no va a tener ninguna oportunidad con un muchacho que coma bien y que esté bien nutrido, que haga deporte, etcétera, ¿no es verdad? Súmele a eso ustedes, súmele a eso ustedes un dato realmente terrorífico, ¿no? Que son 800.000 niños que encima que comen mal, encima que estudian mal y no retienen, 800.000 niños que trabajan en las calles después de ir al colegio a sentarse y a calentar el asiento. ¿Qué esperan ustedes de eso? Quiere decir casi 1 de 6 niños salen a la calle a trabajar después de, no voy a decir estudiar, después de ir al colegio. ¿Qué creen ustedes que le espera a nuestro país de aquí a unos años? ¿Qué creen que les espera? Los países desarrollados, lo único que les interesa es que nosotros sigamos haciendo zanja, contaminemos el ambiente, saquemos litio, cobre, plomo, zinc, para que lo produzcan allá. No, nosotros no comemos esas cosas. Entonces, ¿qué se propone? Permítame hacer una sugerencia para no quedarnos solamente en el melodrama y tener claro todo lo malo que hay, ¿no? Yo les propongo, por ejemplo, ¿no? Primero, reducción drástica de la pobreza, es decir, invertir en empleo, pero no regalar cargos de trabajo, invertir en capacitación, invertir que el Estado sepa negociar con el extranjero. Tú no te vas a llevar acá el material en piedra, que tiene que salir transformado con valor agregado. Ahora que estamos en una etapa crucial, que no podemos dejarla pasar, que estamos teniendo, entre comillas, buenas relaciones con China, el puerto de Chancay, etcétera, y están pensando en llevarse las cosas del Perú, y está perfectamente bien. Como se dice, los tenemos ahorita que han invertido tantos millones, el presidente Antauro Mala, de ser presidente, que lo va a hacer, puede jugar ahora a ganador. Le vas a decir, mira, yo te voy a vender mis minerales, pero que salgan aquí en baterías. Te voy a vender mi cobre, pero que salgan en cables. ¿Ya? Te voy a vender mis productos, pero que salgan enlatados. ¿De acuerdo? No, que el peruano no tiene capacitación, que el peruano no sabe nada. Pues invierte en capacitarlos. Yo te perdono los impuestos 10 años. 10 años no me vas a pagar una parte de los impuestos. ¿De acuerdo? Una parte me paga así, otra parte no. Pero me la vas a pagar, ¿sabe qué? En capacitación, para que este país tenga futuro y se ponga al nivel de países desarrollados y no en países que hacen zanjas y producen piedras para llevarlas al puerto. Invierte en mi país
para que salgan productos más. Invierte en mi juventud, capacítalos, con un buen desayuno en la mañana y de ahí que se vayan a sus clases a trabajar como técnicos. Número 1, reducción de la pobreza, dije yo. Número 2, acceso a la educación de calidad. Los colegios, en la época de mi padre, le daban desayuno, ¿de acuerdo? Y tiene que regresar eso. Pero no este caliwarma, que es para envenenar y que sirve para embolsicarse la plata a los amiguitos de los presidentes y darles cualquier cosa. A esa gente hay que colgarlos y ojalá me estén grabando. Porque ese es un crimen de lesa humanidad, eso es matar a los niños y eso no merece perdón de Dios. Ese que envenena con productos malogrados y roba es más criminal que el peor de los Tren de Aragua. Es el más criminal que el peor del Tren de Aragua. Ese señor debe ser ajusticiado con leyes militares, ¿ya? Y lo digo así de claro. Acceso a la educación de calidad. Número 3, seguridad alimentaria. ¿Saben lo que se hace acá en Canadá, compatriotas? Los supermercados, por decir Walmart, Metro, Plaza Vea, ustedes saben que tienen productos que están por expirar, ¿no es verdad? Se botan en el Perú. Aquí lo que hace el gobierno es decir, mira, faltando 3 días para expiración, dámelos. Y acá hay bancos alimentarios. Hay lugares que uno va con sus ingresos, con su salario, y les entregan pan, leche, carne, con productos que tienen a 2, 3 días de expirar. Se hace acá esto. ¿Por qué no se hace en el Perú? ¿Por qué se bota en el Perú la comida que está por expirar? ¿Por qué no se hace eso? Seguridad alimentaria. Empleo bien remunerado. Empleo bien remunerado. Porque el empleo bien remunerado va a permitir que el padre de familia tenga acceso a una mejor alimentación para sus hijos. Y algo muy importante que yo propongo, acabar con esas leyes sociales que permiten el trabajo infantil. ¿Ya? En el Perú está permitido que niños, creo que a partir de 16 años, trabajen 6 horas al día. Eso es lo que dice la ley. 6 horas. ¿Ustedes quieren que trabaje 6 horas? Ustedes salgan a la calle a esta hora y van a ver niños vendiendo caramelos. Y mañana tienen que levantarse a las 7 de la mañana e ir a clase. Y luego de su clase van a tener que volver a salir vendiendo caramelos. ¿De qué estamos hablando? Y eso apoyado por la ley, ¿no es verdad? Entonces, estas propuestas, compatriotas, que yo propongo, que son totalmente perfectibles, que acepto la crítica y acepto la mejoración, que sea el primer paso para darle respuesta a todas estas cosas que estamos viendo. Una generación son 15 años, todos lo sabemos. Estos 15 años que vienen, lamentablemente los tenemos perdidos. Tenemos que pensar en los nietos, pero tenemos que empezar ahora. Tenemos que empezar ahora. Aquella producción privada que produce arándanos, mangos, exquisiteces para otros países que no se consumen acá, con una ley hay que decirle muy bien, yo te permito que te hagas millonario con lo que vendes, pero un porcentaje vas a producir para el Perú, ¿de acuerdo? Para que consuma el peruano, porque es el Perú el que ha hecho tu riqueza, ¿de acuerdo? Tú no estás produciendo en la China ni en Japón, estás en el Perú. Sí, tú compraste tu terreno, las vacas son tuyas y todo lo demás, pero estás en el Perú y tienes que de alguna manera agradecerle, ¿no? Entonces, regresando al tema, la nutrición infantil tenemos que enfrentarlas con leyes. Y yo, que soy uno de los primeros que estoy con el libro de las conversaciones con Antauro, ahí está toda la respuesta a lo que necesita, ¿no? Uno de los pilares de la Alianza Nacional de Antauro Humala dice que el mercado, el libre mercado está totalmente permitido, la inversión extranjera está totalmente garantizada, siempre y cuando beneficie primero los intereses del país, y eso tiene mucho que ver con la alimentación de los niños que son el futuro. Lo dejo acá y muchas gracias por su anuencia. Gracias, compatriota Roberto Niño de Guzmán, ¿ya? Y por su aporte igualmente que está dando frente a esta situación que está sucediendo en nuestro país de